La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, en esta hora de la verdad, deseando pues que Dios, en su misericordia y su gran bondad para con todos, le ministre en una manera muy efectiva en esta hora. Antes de adentrarnos a lo que hemos de dar en esta hora, que dicho sea de paso es el arranque de una serie, de una nueva serie que también es seguimiento de lo que hemos estado viendo. Hay una situación que se ha estado dando y es en relación con el sitio de la iglesia, al cual no se ha podido acceder debido a que está en un periodo de tiempo de mantenimiento, que dicho sea de paso ha sido un buen tiempo. Pero a pesar de no poder acceder al sitio, que es www.laiglesiadediospanamá.com, tenemos plasmado allí el enlace para que usted pueda acceder a los mensajes en video en YouTube. Por lo cual, siéntase libre pues de poder hacer aquello. No queremos impedir que aquellos quienes estén interesados en escuchar o ver el video de cada uno de estos mensajes lo logren. Así que les notificamos esto para que esté anuente. Recuerde www.laiglesiadediospanamá.com. Allí verá el enlace que lo ha de dirigir al canal del Ministerio Radial. Ahora, hay algo que también quería tomar en cuenta en esta hora en relación con lo que se ha compartido hasta aquí. Y es lo siguiente. Seguimos afirmando conforme a la palabra de Dios que el individuo puede y debe vivir esa vida libre de pecado, esa vida sin pecar, esa vida en la que ha cesado de ofender a Dios en sus pecados, ha cesado de desobedecer, que fundamentalmente eso es lo que es el pecado. Desobediencia, cuando el individuo peca, él ha desobedecido en algo que Dios ha manifestado. Y ha desobedecido en el hecho de no hacer lo que debió haber hecho o en hacer lo que no debió haber hecho. Pero cuando el individuo logra tener una verdadera experiencia de salvación, en la que Cristo mora en su espíritu a través del Espíritu Santo, entonces el individuo vive esa vida en donde cesa de desobedecer a Dios. Cesa de desobedecerlo. Es más, es allí en donde se manifiesta su amor a aquel que lo salvó, que lo rescató de la pudredumbre del pecado. Y eso va en línea con lo que la palabra de Dios nos dice, que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esa porción está en el libro de Primera de Juan. No recuerdo exactamente qué porción, creo que es el capítulo 3 o el 4. El libro de Juan es un libro bastante corto, así que no será tan difícil encontrarlo. Entonces, el individuo, cuando llega a esta condición en donde ha cesado de pecar, ha cesado de desobedecer a Dios, entonces, él vive esa condición de santidad. En esa condición
de santidad. Pero esto es lo que quería inyectar en esta hora. Esto no implica el llegar a esa condición, que dicho sea de paso, eso no debe tomar largos meses o años. Bueno, al llegar a esta condición, el individuo, mientras se mantiene en santidad, eso no implica que es inmune al pecado. Eso no implica que el individuo sea inmune al pecado, porque si se descuida, puede volver a pecar. Y en segunda instancia, la voluntad del individuo está continuamente activa en todo el trayecto de su vida, independientemente de cuál sea su nivel de espiritualidad, o cuán santo sea, o cuán espiritual llega a ser. Dios nunca hará algo en la vida del individuo sin el consentimiento mismo del individuo, como quien le dice: Señor, quiero que hagas esto en mí. O Señor, yo quiero colaborar contigo en cuanto a esto. O Señor, úsame. O Señor, sé mi todo. Yo le digo una cosa: en el momento en que el individuo voluntariamente cambia su dirección, entonces las cosas cambian en su vida. Si iba en ascenso, si en ese momento, en cualquier punto de su vida, decide cambiar voluntariamente, entonces va en descenso. Así es como trabaja este asunto. Así que no estamos hablando de llegar a una condición en la que el individuo llega a ser inmune al pecado, como quien dice: bueno, no importa qué es lo que yo haga, me mantengo salvo, me mantengo santo. No, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. La voluntad suya está continuamente en acción. Eso quiere decir que el individuo puede recaer. Y eso explica también por qué muchos, quienes han llegado a altos niveles de espiritualidad, por así decirlo, han recaído. ¿Por qué? Se encontraron ante una situación en la que tuvieron que determinar qué hacer. Una encrucijada. O me lanzo a la derecha o voy a la izquierda. O digo sí o digo no. Y conforme a lo que el individuo determine, entonces así mismo su vida se va enrumbando. Así que con esto deseo manifestarles esta aclaración, cuyo fundamento está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Lo que la porción está manifestándonos es que, es la mente de Dios al contemplar las posibilidades en la vida del individuo de caer en pecado. Existen posibilidades de caer en pecado, pero es importante considerar lo siguiente. Esto no quiere decir que, puedo como quien dice, dormirme sobre mis laureles y echarme fresco, porque si caigo, Dios es misericordioso y me va a perdonar. Así que, ahí sigo cogiendo el asunto suave. No, eso no trabaja así. Eso no trabaja así, porque Dios conoce los corazones. La porción, esta misma porción, si bien es cierto que el Señor nos da una apertura para restablecer la relación con Él, porque en el instante en que el individuo peca, su relación con Dios se corta de una vez, se pierde. Entonces, si bien Dios da esa
oportunidad para que el individuo se reconcilie rápidamente con él, recordemos lo que dice la porción al principio. La porción dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno, y esta es la manera como esto se debe ver, el asunto es: no pequen. Esto se los estoy manifestando, se los estoy diciendo, se los estoy explicando, se los estoy exponiendo con el gran objetivo de que no pequen. Pero si en alguna de esas, si se da el caso de que alguno peque, entonces no se quede allí triste, acongojado, derrotado. Más bien, prontamente reconcíliense conmigo. Porque mi actitud no es la de sencillamente, bueno, como quien rechaza: bueno, pecaste, ya estás condenado para siempre. No, porque Dios se deleita en misericordia. La idea, el objetivo de Dios es que todos lo logremos. Por lo cual, la actitud de Dios es: ok, fallaste, te lo había advertido. Yo no soy responsable por aquello, porque yo te lo advertí. Desde hace buen rato te he venido diciendo: cuidado con esto. Oye, atiende a esto otro. Oye, tu tiempo conmigo, tu momento a solas conmigo. Oye, estás flaqueando en tu oración. Oye, estás cesando en tu alabanza. Y así te he estado o he procurado advertirte con suma anticipación acerca de ese mal que yo veía que se avecinaba. Quizás tú no lo veías, pero yo lo estaba viendo y te lo advertí. Pero no tomaste o no hiciste caso a lo que te estaba diciendo. No tomaste las precauciones como producto de mi advertencia. Bueno, caíste. No te quedes allí entonces. No te quedes allí. Vamos. Levántate pronto. Reconcilia, restaura nuestra relación y aprende de la lección aprende la lección de esta experiencia que acabas de atravesar. Ciertamente no debió haberse dado. No tenía que ser así. Pero voluntariamente optaste por irte por tu propio rumbo. Muy bien. Si eres sincero, yo te perdono. Te perdono y tengo la capacidad de volver a establecerte a la posición en la cual estabas, pero tendrás que hacer tu parte. Y esta es la manera como este asunto trabaja. Esta es la manera como esta porción debe ser vista. Ahora, cuando el individuo asume esta actitud, esto es muy diferente a esa condición de estar pecando y pidiendo perdón y pecando. Todos los días pecando y todos los días pidiendo perdón. Estamos hablando de dos condiciones completamente diferentes. Porque una vez que el individuo, si él cae, si él va en serio, él va a aprender su lección. Él se va a asegurar de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque él quiere restablecer su relación con Dios. Él quiere mantenerse en este camino hasta el final. Él quiere lograrlo. Él quiere servir a Dios. Él está en esa condición en la que se encuentra hastiado del pecado. No quiere volver allá. No quiere volver a esa condición. Entonces, él se da cuenta. Reconozco mi falla. Y yo sé que pequé. Esto no es error. Esto fue algo que voluntariamente yo hice. Yo fallé aquí. Yo debía haber hecho caso en esto. Mire, una cosa con Dios. Una cosa con Dios.
Cuando el individuo falla, Dios le muestra claramente dónde estuvo la falla. Dios le muestra claramente al individuo qué fue lo que pasó. Los detalles que lo llevaron a la condición a la cual cayó. Dios es sumamente claro con el ser humano. Y le toca al individuo entonces aceptarlo. Lo que pasa es que el hombre difícilmente acepta sus fallas a menos que se humille. Se humille. Y cuán este asunto del orgullo, amados. El orgullo. No, yo soy pastor, yo no puedo hacer eso. Los hermanos en la congregación no pueden saber que yo he fallado. No, después de tantos años de haber sido ministro, o tantos años de he sido maestro de la escuela dominical, u obispo, he sido dirigente en la iglesia. ¿Cómo me voy a presentar ante los hermanos así? ¿Cómo les voy a pedir perdón a ellos? Porque si bien es cierto, ofendí a Dios y también hice mal a la iglesia. Y eso dependiendo del mal en el cual se ha incurrido. Porque no todos los males tienen, se lidian, se tratan de la misma manera. Hay algunos males en las cuales donde el asunto queda entre el individuo y Dios. Pero hay otros que el círculo se extiende, se va expandiendo. De acuerdo a la expansión de mi ofensa. O cuánto mal he causado a otros. Si mi mal afectó a una persona, entonces yo tengo que trabajar con esa persona. Oye, perdóname por esto que hice. Esto que te pasó fue por esto que yo hice. Si el mal se extiende hacia un grupo de personas, tengo que confesarlo. Si el mal afecta la iglesia, tengo que confesarlo. Entonces, en toda esta operación de las cosas, esta es la manera como se debe proceder, y el individuo necesita aceptar su mal, echar a un lado el orgullo y aceptar lo que Dios le diga, cualquiera sea el medio del cual Él disponga para abrir nuestros ojos al mal que cometemos. Entonces, si el individuo acepta, y eso va de acuerdo a cuánto él quiere mantenerse en este andar. Es como, por ejemplo, una persona que, vamos a escoger una persona que está realizando un trabajo de oficinista y tenía que contactar con un cliente para decirle pues que no viniera a la cita porque el doctor, por ejemplo, no va a estar presente. El doctor le dice que llama al paciente y dígale que hoy no voy a estar. Por algún motivo al oficinista se le olvida. Y llega el cliente. El oficinista se encuentra en una situación. El doctor se da cuenta y lidia con el oficinista. Ahora, si el oficinista quiere mantener su trabajo, él acepta las correcciones. Sí, doctor, yo hice mal. El error fue mío. A mí se me pasó. Yo debía haber procedido de una vez. Perdóneme. Y si él quiere su trabajo, él no lo vuelve a hacer, o ella no lo vuelve a hacer. Y yo sea de paso, también le pide perdón al cliente, al paciente, por haberlo hecho venir por el gusto, porque no le avisó. Bueno, esa falla, incurrió en esa falla. Bueno, si realmente, si le gusta su trabajo, si lo quiere, esa persona se arrepiente y va y hace las correcciones para que no vuelva
a darse. Bueno, es exactamente lo mismo con Dios. Pero eso va de acuerdo al nivel del anhelo del individuo. ¿Cuánto anhela esto? Es que, amados, este camino es para los que verdaderamente lo quieren. Esto no es como quien dice, bueno, oye, después de todo sería bueno ser salvo. Yo creo que voy a dar una probadita. Yo creo que me voy a meter a la iglesia. La gente dice así, ¿no? Me voy a meter a la iglesia. O bueno, me voy a entregar a Cristo. Voy a pedirle perdón por mis pecados. Y voy a comenzar a vivir una vida que agrada a Dios. Vamos a ver cómo nos va. Eso no sirve para personas con esa actitud. Esto requiere de personas que verdaderamente lo quieren. Personas que están verdaderamente hastiadas del pecado, hastiadas del viejo hombre, hastiadas de la corriente de este mundo. Y les ha registrado lo que Cristo puede hacer, el valor de esta experiencia, de la relación con Cristo Jesús. Porque esta es una relación. No es meterse a una religión. Esta es una relación con Cristo. Y es ahí en donde muchos pierden de vista el asunto. Porque se piensa que, bueno, me estoy metiendo a una organización. Esta es una organización a la cual me estoy incorporando. Muchos ven la salvación así. Y por esa falta de visión, entonces así mismo se dan las consecuencias. No se logran los resultados que realmente se desean. Así que al manifestarles estas cosas, estos son aspectos que consideraba necesario para presentar el paquete lo más completo posible, porque mientras mayor sea el entendimiento de todo lo que esto involucra, entonces mejores serán los resultados. Ahora queremos hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta aquí. Nosotros habíamos arrancado con esta situación de el homosexualismo, que ya ha estado cobrando mucho más auge en este tiempo en el cual nos encontramos, y procuramos manifestar la mente de Dios en cuanto a este gran mal, lo cual esperamos pues que esto haya registrado en todo aquel que ha percibido lo que se ha compartido hasta aquí. Pero el mal no es solamente el homosexualismo o el lesbianismo y todo este asunto de la ideología de género. Ese es solamente un aspecto, ese es solamente un mal. Hay muchos males y expandimos, por tanto, este asunto porque la humanidad se encuentra en un gran dilema, y este gran dilema es el pecado. Y el pecado se da no sencillamente por darse. Hay una raíz que ha estado produciendo este mal en la vida del individuo. Hay algo trabajando en la vida del individuo que lo ha llevado y lo sigue llevando continuamente al pecado. Y ese mal es la naturaleza carnal, la naturaleza de pecado, que ha sido la razón por la cual el individuo ha estado incurriendo continuamente en el pecado. Eso es algo que hemos estado martillando continuamente. Así que creo que debe haber suficiente entendimiento en cuanto a esto. Pero, ¿sabe una cosa? Este mal tiene una solución.
Así es. En medio de este mundo tan plagado de maldad, hay solución, y esa solución está en Cristo Jesús. Y lo que procuramos proyectar es que Cristo vino no solamente para perdonar los pecados en la vida del individuo, pero Él vino también para librar al individuo de la raíz del pecado, para que no vuelva a pecar, para que no vuelva al mal, para que no vuelva a la mentira, para que no vuelva a todos los males en los cuales ha estado incurriendo. Nómbrelos todos. Bueno, la raíz está en la naturaleza carnal. Bueno, Cristo vino para lidiar también con la naturaleza carnal, la raíz de todo pecado. Y sabe, no tiene sentido solamente mencionar la solución sin tratar el aspecto de cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo? Cuando un médico le da al paciente ese medicamento, él no solamente se lo enseña. El médico le da las instrucciones de cómo tomar ese medicamento. Bueno, tómese esta pastilla 3 veces al día o cada noche antes de dormir, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a procurar hacer de aquí en adelante es concentrarnos en cómo obtener la solución. Cómo lograr la solución en su caso en particular. Lo manifestaremos en una manera general y seguro estoy que Dios sabrá cómo traducir aquello directamente a su caso en particular. Por tanto, en las próximas sesiones estaremos lidiando con el logro de la solución al gran problema o al gran dilema de la humanidad. Por tanto, amados todos, en espera de reunirnos en esta próxima sesión que estará por venir, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.